continuación vamos a escuchar a la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Buenos días a todos y a todas. Gracias por recibirnos en la universidad en esta tercera jornada de esta iniciativa que estamos llevando adelante desde el Gobierno Provincial que lidera nuestro Ministerio de Gobierno a partir de ser autoridad de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y bueno, los organismos que tenemos también, el marco de aplicación de nuestra Ley de Acceso Justo al Hábitat, la Ley 14449. Recién decía Rubén que bueno, tenemos un compendio muy grande de normas y atravesando el 5º año de gestión, habiendo logrado una reelección muy importante desde el gobierno de la provincia que revalidó nuestro mandato y nuestras obligaciones y responsabilidades. Y en ese marco, para nosotros desde el Hábitat, empezó a ser muy difícil pensar cómo escalar la política de hábitat popular y de gestión del hábitat popular sin repensar el marco normativo que nos abraza y nos atiende. En principio, ¿por qué? Porque la razón de existir de los organismos de hábitat, de la creación de un ministerio en la provincia de Buenos Aires, tuvo que ver con la lucha de las organizaciones, de la comunidad organizada, de las universidades, que lograron alcanzar y poder ser y existir y ser parte a partir de ese gran hito que fue la construcción y el consenso necesario para llegar a nuestra Ley 14449 hace ya más de 10 años. Y bueno, ahí también se presentaron otros hitos, ¿no? Como los cambios de los códigos civiles y comerciales, las peleas que se dieron en términos a nuestro reconocimiento, a nuestra legalidad. Y bueno, en los últimos años la posibilidad de empezar a pensar una política específica y particular que, como siempre decimos, en términos de los barrios populares, no es solo la obligación que tenemos de alcanzar condiciones de igualdad y de mejores oportunidades en términos físicos, sino en todos los aspectos que hacen al buen vivir y a la vida digna. Y en ese proceso y en ese balance, como les decía, se nos hacía crucial e importante poder repensar nuestra normativa en el marco del ordenamiento territorial, porque creemos que es urgente debatir y discutir cómo están creciendo las ciudades y cuáles son los marcos de actuación que tienen nuestros estados, provinciales, nacionales y municipales en ese aspecto. Y desde ese lugar, y como recién mencionaba, ¿no? En la perspectiva en cómo fue constituida nuestra normativa, es imposible hacerlo sin la necesaria escucha a quienes han sido los constructores y los protagonistas de este proceso. Y de alguna manera también nosotros somos hijos de ese proceso. Para nosotros, bueno, está Rubén acá con nosotros, pero también con quienes nos han permitido abrir camino, con esta universidad, con este instituto, con el rol de Eduardo Rece, de Omar Varela, de Raúl Fernández Wagner, de Ana Pastor. Seguro termino siendo injusta con un montón de compañeros y compañeras, pero un aplauso para ellos. Reconocer en ellos y en ese proceso de dónde venimos y hacia dónde queremos construir marcos de actuación justamente en esta oportunidad que es temporal para nosotros los funcionarios públicos en la gestión, y en ese mismo marco también reconocer el valor que tienen todos los trabajadores y trabajadoras estatales que muchas veces en soledad vienen peleando por espacios para discutir estas temáticas y también para ser parte. Yo creo que cuando hablamos justamente de gestión del hábitat popular tenemos que reconocer en esa palabra gestión lo que significa el expertise específico, ¿no? De las oficinas públicas y de los procesos de actuación que requieren los marcos de transformación. Necesariamente creo que los ámbitos universitarios, académicos y de construcción, como en esta universidad que tiene la carrera de urbanismo, se hace crucial e imprescindible también pensar en la formación y en la capacitación y también en la vinculación con aspectos que van a ser a los cambios que realmente necesitamos.
Tenemos una jornada larga por delante, seguro vamos a profundizar en el panel, pero también desde el lugar de obligación y de responsabilidad en la construcción de información pública que nos debemos todos y todas. Hemos preparado algunas informaciones o miradas o diagnósticos o perspectivas de esta primera sección electoral, que tiene 24 distritos, que tiene 868 barrios populares, sobre un total de 2.327 que nos indica todo el registro, que tiene diferentes zonas, que cuenta con sus cuencas hidrográficas. Bueno, muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para discutir, y también desde ese lugar nuestra responsabilidad de hacerlo con datos. Hemos trabajado muy fuertemente desde todo el gobierno de la provincia, de las áreas estadísticas de ARBA, porque sabemos que también tenemos ahí una deuda muy importante. Y sobre todo, como para cerrar esta presentación o la bienvenida, decirles que tenemos una mirada, que miramos desde un lugar, que creemos que es necesaria, como decía nuestra compañera Chachi, alcanzar una perspectiva de justicia espacial, pero para eso tenemos que tener un diagnóstico, tenemos que tener una mirada y sobre todo, como recién decía Rubén, pensar en ampliar, pensar en discutir con las cámaras de desarrolladores, pensar en sumar voluntades, porque lo que le pasa y lo que sufren nuestros sectores populares lo sufren las grandes mayorías del pueblo bonaerense. No está circunscrito a una realidad focal, sino que la cuestión habitacional atañe a las grandes mayorías. Entonces nuestra responsabilidad también desde esa perspectiva es tomar postura y construir la perspectiva de eso que queremos bajar a la realidad, que es más y mejor Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina.